pero hay notas o informes como el que tengo acá en mis manos, que salió hace un ratito nada más, que habla de las pymes, ¿no? Las pymes que la verdad tienen unos años últimamente muy pero muy negativos, no solamente con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, sino también los últimos años del gobierno de Mauricio Macri. Y este informe revela que una pyme en la Argentina puede llegar a pagar hasta 70 impuestos diferentes. 70 impuestos diferentes por mes es lo que puede llegar a pagar una pyme en la Argentina. Yo creo que depende mucho del lugar en donde esté establecida, porque ustedes acuérdense que hay muchos tributos que solamente son o municipales o provinciales, pero bueno, una pyme puede llegar a pagar justamente 70 impuestos. Es por eso que vamos a hablar con Guillermo Poch, él es tributarista, no solamente de este tema, sino también de otros que tienen que ver con los impuestos y cómo nos afectan a nosotros los usuarios y consumidores. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás, Tommy? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por este tiempito con nosotros. Por favor. Bueno, a ver, te consulto por ahí el disparador de esta conversación con vos, que tiene que ver con las pymes, ¿no? Que según este reglamento que se conoció hace unas horas nada más, bueno, pagan hasta 70 impuestos diferentes. ¿Es así? Sí, conforme el estudio de IEDAF, o sea, lo que hicieron fue calcular, bueno, cuánto pagaría bajo determinados supuestos una pyme. Y habla de una cantidad de impuestos, y también a eso de la cantidad, te lo agrego, es el costo tributario en la Argentina es alto. O sea, la presión tributaria total en la Argentina es caro en relación a otros países de la región, ¿no? Entonces, confirmo con vos esa cantidad de impuestos desde ya, tenés ámbito nacional, provincial, municipal, y cuando empezás a sumar, llegás a esos números que por sí son altos. O sea, tenés impuesto a valor agregado, ganancias, cuando importás productos, cuando exportás, tenías un impuesto país que ahora hacia fin de mes va a quedar derogado. Tenés tasas, tenés impuestos, suscribís un contrato, pagás impuesto de sellos, haces un movimiento con dinero en el banco, pagás el impuesto al cheque. O sea, tenés un sinnúmero de situaciones que terminan tributando. Ahora, es muy complicado, no solamente para las pymes, sino también para los usuarios, porque todos pagamos impuestos desde ya, cuando hacemos alguna compra o cuando pagamos desde el ABL o alguna tasa municipal. Digo, se hace muy complicado. ¿Esto en este último año fue cambiando o no? Porque era también una de las grandes promesas del gobierno de Milei, esto de empezar a eliminar impuestos, sobre todo impuestos insólitos. Mira, por el momento uno de los impuestos que se estaría derogando sería el impuesto a lo que es el impuesto país. Sí se derogó un impuesto a la transmisión de inmuebles, el famoso ITI, cuando no se grababa con el impuesto a las ganancias, pero queda, me parece, bastante tela para cortar. ¿Por qué? Porque en Argentina son pocos los impuestos que terminan recaudando mucho. Vos, desde el ámbito nacional, en los dos primeros, entre IVA y ganancias, ya tenés un 60-62% de la recaudación. Bajás a los primeros 10 y estás llegando al 90% de la recaudación total. Después el resto no aporta en igual medida. Sí, a ver, eso es claro, sobre todo, digamos, hablo de los impuestos grandes como vos mencionás, pero también hay muchos municipios, y lo hemos hablado creo que con vos, este tema de inventar por ahí impuestos o tasas municipales, ¿no? Hablando de manera correcta, para justamente recaudar un poco más, y esto también le hace muy pesado el bolsillo a los vecinos. Así es, impacta de esa manera, y después también en adición, Tommy, lo que termina sucediendo es que tenés muchas obligaciones formales que cumplimentar. Entonces, no solo es mucha cantidad de impuestos con un alto costo, sino también que te demandan mucho trabajo su liquidación. Claro, claro. ¿Cómo cuál? Danos un ejemplo, por ejemplo. Y tenés regímenes de información desde varios aspectos, o sea, tenés uno que se vincula con las participaciones accionarias, tenés que informar el directorio, la carga de la declaración jurada de un impuesto a las ganancias es compleja, en IVA no es algo que vos lo haces rápidamente, lleva mucho tiempo la liquidación. De hecho, hay un estudio del Banco Mundial que tiene estimado que más o menos en promedio son 400 horas, y junto de nuevo con Brasil lideramos ese ranking. Es un montón. Ahora, Guillermo, el gobierno lo que se hizo, lo que intenta hacer, corregime vos desde ya, es esto también del tiempo que vos mencionas, ¿no? El tema de eliminar la burocracia o eliminar muchas veces trámites que son, la verdad, muy pero muy prolongados, y que no solamente después tenemos que pagar el impuesto o la tasa, sino que también perdemos mucho tiempo. En eso sí también ha habido un avance.
Sí, esperemos inclusive que se siga reduciendo lo que es el tiempo que demande. O sea, esperemos que haya correcciones. Uno, como dijo el presidente, de que se va a reducir un 90% la cantidad de impuestos. Esperemos que haya una merma en la presión tributaria y a su vez en la simplificación. Ahora, la semana pasada también pasó, corregime vos, que Arca, bueno, la ex AFIP, ahora Arca, también empezó como a través de una normativa, una reglamentación, esto de en determinados facturas o en determinados impuestos que uno paga, bueno, saber bien cómo es cuáles van, digamos, hacia nación, cuáles van hacia municipio, cuáles van hacia provincia. Quizás no lo sacan, pero sí queda o empieza a quedar formalmente aclarado hacia dónde va nuestro dinero. Sí, ahí hay que entender que el sistema tributario tenemos algunas complejidades. Vos podés estar pagando un impuesto que pensás que es a nivel nacional y después termina siendo coparticipado. Entonces tiene esas complejidades. Eso no se va a poder modificar porque eso surge desde mandato constitucional. O sea, en eso no se puede hacer ningún cambio. Todos los impuestos que se tendría que sancionar, una ley de coparticipación que estaba establecida en el 94, cuando se reforma la Constitución, eso quedó. O sea, para que haya un cambio en ese sentido tendría que haber una reforma constitucional, cosa difícil que suceda por lo pronto. Ahora, ¿qué pasa? Vos recién lo mencionaste hace un rato, que esto por ahí también le afecta al ciudadano de todos los días, el tema del impuesto país. Esto, bueno, tiende a desaparecer, por lo menos es lo que ya informó el gobierno. ¿Cómo nos va a afectar en el día a día? En general a la gente, a la mayoría de la audiencia, lo va a notar cuando esté comprando en dólares, va a tener una reducción en lo que es el precio del resumen de la tarjeta. ¿Por qué? Del monto, digo. Porque vos hoy tenés un 30% de impuesto país cuando estás gastando en dólares, más un pago a cuenta de impuesto a las ganancias o de bienes personales de un 30%. Entonces tenés un 60% más que lo que es el dólar oficial. Entonces, cuando se derogue el gravamen, la gente va a pagar, por lo pronto, si no se modifica nada, un 30% más y eso después te lo tomás a cuenta de impuestos. Entonces, eso ya va a ser un cambio. Y a nivel de empresa, dejan de pagar ese impuesto producto de las importaciones. Claro, claro. Te hago otra consulta también, porque la verdad que aprovecho el tiempo que te tenemos al aire, Guille. El tema de hacer una conclusión, o tratar de hacer una conclusión, sin tampoco meterte tanto en política, pero de este año de Javier Milei con respecto a los impuestos. ¿Se sumaron impuestos nuevos? ¿No se quitaron más de los que se sumaron? ¿Cuál es el balance que se hace? Sobre todo teniendo en cuenta que fue una de las promesas de campaña, ¿no? El empezar a sacar algunos impuestos y tasas. Mira, hubo un aumento de impuesto país, después se bajó, se quitó el impuesto a la transferencia de inmuebles, hubo un nuevo régimen de bienes personales que te permite de alguna manera no pagar por los próximos 4 ejercicios, hasta el 2027 ya van a estar canceladas las obligaciones tributarias. Entonces todo eso de alguna manera estaría ayudando, pero en bienes personales la recaudación total solo aportaba el 3%, por eso, tío, hay muchos impuestos que no terminan aportando tanto en la recaudación. Guillermo, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Gracias, Guillermo. Bueno, era Guillermo Poch, tributarista, hablando un poco de los impuestos, ¿no? El gran mal de los argentinos. Obviamente todos lo tenemos que pagar, en todo el mundo se paga, pero a veces es insólito la cantidad de impuestos que pagamos acá en la Argentina. Tasas municipales, sí, Rolito. Y si los impuestos vuelven al pueblo, ¿para qué los cobran? Sí, es buen punto eso. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no se ve en dónde vuelve, y hay, la verdad, impuestos que son insólitos. Yo me acordaba del impuesto al viento, ¿se acuerdan que se cobraba en algún... Bueno, está bien, algún municipio ahí en el sur. Hay impuestos o tasas en realidad, que ponen distintas municipalidades o que son provinciales, que vos decís, esto solamente para recaudar, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, la buena noticia, por lo menos lo que nos contó Guillermo hace un ratito, es que se elimina el impuesto país, que eso va a ser un alivio para determinadas compras, a insumos que uno puede adquirir, y que bueno, tiende a bajar lo que es la burocracia también, ¿no? No solamente el impuesto, sino también el tiempo que perdemos a la hora de pagar impuestos.